Bendiciones, bendiciones. Día domingo, ya acá en Chile son las 12 del día con 19 minutos. Y vamos a ir por la segunda parte de las 10 vírgenes, porque es un tema que hay que tomar en profundidad. Pero antes vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta bendición de poder compartir tu palabra. Bendícenos, Padre, que todo salga bien, que podamos ver cosas que están escondidas dentro de esta parábola que tú estás iluminando en este tiempo, en el tiempo del fin. Padre, atamos todo espíritu inmundo, toda obra del diablo, todo poder de tinieblas que se oponga a esta palabra, todo espíritu de anticristo, todo espíritu humano y carnal, toda venda que el enemigo haya puesto en los ojos y todo tapón que haya puesto en los oídos, Señor, de los que escuchen esta palabra, tú puedas quitarlo y bendecirlos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya dijimos que la parábola de las 10 vírgenes, en primer lugar, es una parábola que es un ejemplo de la vida que toma Jesús para entregar una enseñanza más profunda y eterna que la puedan interpretar en todos los tiempos, en todas las edades, pueda ser clara y entendida. Una parábola es como tomar un ejemplo y cada elemento de esa parábola significa algo que está escondido, pero que el Señor lo va revelando a través del Espíritu Santo en nuestros corazones para entender un poco más. Esta parábola es acerca del reino de los cielos. Cuando el Señor habla del reino de los cielos, está hablando más allá de la iglesia, porque la iglesia es parte del reino de los cielos. La iglesia es contenida en el reino de los cielos, pero no es todo el reino de los cielos. Recordemos que Dios tiene un reino eterno, que está desde el cielo, desde los cielos, desciende y llega hasta nosotros en la tierra. Pero dentro de ese reino hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres vivientes, creación de Dios. Recordemos los 4 seres vivientes que están en el trono de Dios, que uno tiene cara de león, otro cara de águila, otro cara de cerro y otro cara de hombre. Entonces, son seres que no existen acá en la tierra, pero que están en el reino de los cielos, aunque pueden ser simbólicos, porque mucho de lo que aparece en Apocalipsis es simbólico, no es necesariamente literal, pero eso nos indica que el reino de los cielos es mucho más grande que lo que nosotros podemos imaginar. Incluso nosotros no sabemos si hay otras creaciones, y que solo Cristo vino a morir por nosotros, por los seres humanos. A lo mejor hay otros seres que no necesitan redención, tal vez. O hay otros seres que están caídos que ya no tienen salvación, como sabemos de los ángeles que pecaron contra Dios y ellos ya no tienen posibilidad de salvación. Entonces vamos a ir entendiendo que esta es una palabra usada de las costumbres y usos judíos. El simbolismo, todo está dentro de una boda judía. Y explicando un poco la boda, por si acaso las 10 vírgenes 2, para que no se confundan, es la continuación de la anterior. Para que no, esto ya lo enseñó y no lo escuchen, sino que esto es continuación. Vamos profundizando. Entonces, recordemos que esta parábola de las 10 vírgenes es
una parábola entregada a los judíos, pero a través de la palabra, a todos nosotros a través de los tiempos. Porque cuando el Señor la entregó a sus discípulos y a aquellos que eran parte de sus seguidores en ese tiempo. Todos ellos entendían lo que era una boda judía, todos los elementos que habían, todo. Jesús no tenía que explicarles eso. Quizás para nosotros que somos occidentales, eh, tenemos que saber estas costumbres cómo eran y a través de esto entender lo que significa esta parábola. Por ejemplo, a modo de resumen, yo voy a tomar un resumen. El matrimonio judío de los tiempos de Jesús del siglo I consistía en que los padres de ambos se reunían con ambos y hacían un contrato matrimonial. Es decir, se casaban, pero no se iban inmediatamente a vivir juntos, sino que había un trámite donde el novio no tocaba a la novia en el aspecto, podemos decir, procreativo, sino que esperaban un año para que fuera el desposorio. En ese año el novio iba y construía una casa, a veces en la propiedad de sus padres al lado o en una propiedad que el padre le hubiera dado al hijo. Entonces él tenía un año para construir una casa. Y esa casa era ayudada por los amigos, por algún carpintero. Entonces, esa casa cuando ya estaba terminada, cuando el padre daba la aprobación, el hijo podía ir a la casa de la novia con un séquito de personas. Ese séquito de personas lo componían sus amigos más íntimos, familiares, amigos de la novia, porque recordemos que siempre cuando hay un matrimonio, el novio pone un listado de invitados y la novia pone otro listado de invitados. Entonces, todo eso iban como en un grupo con lámparas, con los varones iban con antorcha para iluminar el camino desde la casa del padre de la novia hasta la casa que el novio le tenía construida a la novia. La novia usaba un velo, escondía su rostro, pero ya el novio sabía cómo era, sabía si era fea o bonita. Ya. Entonces, para que no lo engañaran o lo engañaran, recordemos que a Jacob lo engañaron, le pusieron otra debajo del velo y que probablemente tenía las mismas características físicas. Lea, de Raquel, eran muy parecidas. Entonces, ahí le pasaron gatos por liebre. Pero en este caso, iban desde que eran una aldea comúnmente porque se conocían, porque eran cercanos. Entonces, iban y hacían ese trayecto. En ese trayecto tenían que estar las 10 vírgenes, porque las 10 vírgenes eran como las damas de compañía. Por ejemplo, si la hermana Nancy se casa ahora con un novio, ella va a escoger ahí a la hermana Mónica, la hermana Fresia, la pastora y otros más para que sean sus damas de compañía. Entonces, que van ahí con sus mejores galas, a veces en las bodas de hoy se visten del mismo color, usan el mismo traje y acompañan a la novia. Y mientras la novia está preparándose ahí en una sala antes de llegar, en la entrada ahí del templo están ahí esperando. Y pasan primero ella y después la novia. Entonces en ese tiempo era una celebración de gozo, de júbilo, de alegría. Entonces ahí estaban todos los amigos del novio, que habían algunos solteros también, que esperaban ahí. Ahí no se tiraba el ramo, ni otras cosas. Esas son costumbres que se han hecho ahora. Y acompañaban al novio. Entonces cuando llegaban, tenían que estar
los que estaban, y esos entraban a la boda, que probablemente en las casas de ese tiempo, por ejemplo, la casa de Pedro, yo he visto que eh, hay una casa que se dice que es la casa de Pedro que tenía un preámbulo o un cerco eh, de protección de piedras y había un portón. Entonces, los que entraban a la casa de Pedro entraban por el portón al patio y ahí estaba la casa. Probablemente la casa del padre, si el padre le daba el lugar al hijo ahí, había suficiente espacio para poner otra casa, pero la boda se hacía en ese recuadro, en ese recinto, se ponía una especie de techo que era como, hasta el día de hoy los judíos lo usan, cuatro varas que sostenían un lienzo y bajo ese lienzo el sacerdote los casaba y ellos ahí hacían sus votos de matrimonio ya ahora para vivir juntos. Pues, ¿cuál es el simbolismo? Nosotros lo vemos en lo siguiente, que Jesús vino a la tierra y aquí se enamoró de su novia, que es la iglesia. Entonces, él hace contrato con el Padre y podemos decir con la parte espiritual de la tierra, los profetas que representarían eso, y él se va a preparar lugar para la iglesia. Ya está, tiene contrato con nosotros, con la iglesia. Entonces él se va para preparar lugar para nosotros. ¿Se acuerdan que él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros? Entonces el Señor va a preparar una morada para la iglesia y para él. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces, para la segunda venida de Cristo, cuando viene a buscar a la novia, van a entrar con la novia los amigos del novio, los amigos de la novia y la novia, porque son trasladadas de ese lugar a otro lugar. Entonces ahí está todo el simbolismo de la venida de Cristo, el arrebatamiento, que el Señor lleva a su iglesia y que hay unas bodas del Cordero en el cielo, que eso es bíblico, de Cristo con la iglesia. Entonces, podemos decir que ese caminar que van desde la casa de la novia a la casa del novio sería el arrebatamiento. Es decir, porque solamente los que están con sus lámparas encendidas y sus antorchas y que tienen una relación personal con el novio. Ahora la gran pregunta, ¿por qué hay tantos personajes allí? Alguien dice, no, si las 10 vírgenes es la novia. No, en la parábola no es la novia. En la parábola la novia ya viene con Jesús y con los amigos de Jesús y ahí se unen las vírgenes a ese grupo. Entonces la gran pregunta, si la novia es una, quiere decir que hay dos iglesias, hay tres iglesias, o que hay una iglesia distinta a otra, o que hay una iglesia que es escogida para ser la esposa del Cordero de Jesús, para los que no saben, y hay otra que entra, pero que no es la esposa del Cordero, sino que es parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿quién tiene la primera preferencia? La iglesia, la novia, la iglesia verdadera, la iglesia que se sacrifica, que ama a Dios, que ha dejado el mundo, que ha dejado todas las cosas por Cristo, y algunos han renunciado hasta su propia vida por Cristo. La iglesia que ama profundamente a Cristo, que espera su venida y que se santifica, se purifica para estar preparada para la venida del Señor. Pero para mí hay otro grupo que son los amigos del novio y de la novia que no llegan a ser eh,
plenamente entregados a Jesús. Aquí yo estoy haciendo mi interpretación, cualquiera puede diferir de mí, porque es una parábola, yo hago mi interpretación. Para mí es el grupo que solo creyó en el Señor. El grupo que creyó en el Señor y que obtuvo a través de creer en el Señor la salvación, pero que no tiene obras, o que tiene muy poquitas obras, pero que tiene una gracia, que conoce al Señor. No, que la diferencia entre las 5 y las otras 5, la diferencia que Jesús les dijo, no os conozco a las que no tenían aceite en sus lámparas. Llegaron tarde y el Señor les dijo una sentencia, no les dijo no os conozco a hacedores de maldad, simplemente les dijo no os conozco, que esas personas no tuvieron una relación personal con Cristo, que tuvieron la posibilidad de entrar, pero como no cultivaron una relación con Cristo, no oraron, no leyeron la palabra, no se santificaron, no dieron tiempo, no trabajaron en la iglesia. Porque hay personas así, hermana si conoce a cuántos que llegan a la peluquería que dicen, sí, yo creo en Dios, pero ahí están, no dan el paso. Entonces uno dice, sí, tiene fe, mi abuelita era evangélica, mi mamá también, y yo creo, pero no creo en los evangélicos, no creo en los pastores, no creo. Entonces, ahí hay una diferencia. No conocer al Señor es como cuando la hermana Nancy le dice, ¿usted cree en Dios? Sí, pero usted conoce a Cristo personalmente, Él vive en su vida, vive en su corazón, y ahí es donde la persona dice, no, yo no he experimentado esa presencia de Dios. Entonces ahí la hermana le impone las manos, ora, y algunas se han convertido y ahora son pastoras algunas, pero es porque cuando llega alguien a una relación personal con Cristo, entonces se produce el proceso de transformación. Entonces, estas 10 vírgenes dice que ambas cabecearon y ambas durmieron. ¿Qué quiere decir eso? Que esta iglesia, en cierto modo, es una iglesia que se pegó su tuto. ¿Qué quiere decir? Que no estuvo consciente de que cada día tenía que servir a Dios. Llegó un momento que bajó a lo mejor su fe, se peleó con Dios porque se le murió un hijo, y hay algunos que están enojados con Dios porque creen que Dios tiene que estar en las buenas nomás y no piensan que Dios también está en las malas, porque dicen todo tiempo te alabaré, dice el Salmo. Y la palabra dice en todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces nosotros amamos a Dios en las buenas y en las malas, cuando nos va bien y cuando nos va mal. Y esos son los que conocen al Señor. Los que no conocen se derrumban, porque dice la parábola recordemos, de los terrenos, que parte cayó de la semilla junto al camino y estaba duro y la palabra no profundizó. Y vino el sol y se quemó, vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Entonces, ¿cuántas personas reciben el Evangelio con gozo? Dice el mismo Señor, explica ahí, pero después se olvidan. Hay otros que caen entre espinos, dice, y vienen los espinos y ahogan a la semilla. Y otra cayó en buena tierra, y esa que cayó en buena tierra dio fruto. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros de un creer intelectual? Es cuando el Señor entra dentro de nuestro corazón y producimos fruto. ¿Y cuál es el fruto más codiciado por Dios en nuestros corazones? El amor. Dicen, esto conocerán todos que sois mis discípulos por el amor que tuvierais los unos por los otros. Podemos tener diferencias, incluso en algún momento podemos enojarnos, pero cuando hay amor, que corra, que pase nomás.
porque uno cuando ama verdaderamente, el amor verdadero genera un perdón total. Ayer estaba con mis hijos y una de mis hijas daba testimonio de mí. Mi papá es misericordioso y perdonador, dijo. Cuando perdona, perdona de verdad y olvida. Y ella lo dijo, no lo dije yo, porque en el fondo uno, ¿para qué se va a quedar con algo negativo ahí en el corazón mejor? Y lo más lindo, una forma de otorgar perdón es orar por aquellos que no, en algún momento nos han puesto en dificultad o en dolor o en angustia. Cuando uno ora por ellos, dice que la palabra agua de fuego amontona sobre sus cabezas. Pero uno tiene que amar, bendecir y que ellos sean bendecidos por nuestra parte. Acuérdense que Job Dios le restauró en todo. ¿Ah? Dios lo levantó, lo sanó, todo eso, pero no lo bendijo hasta que él hubo orado por sus amigos. Y saben, sus amigos lo que hacían era escarnecerle con palabras que parecían palabras de Dios, pero que no venían de Dios. Hubo solo un joven que lo defendió, pero también lo hizo de manera no lo mejor posible, sino que también lo hizo con vehemencia. Pero dice, cuando él oró por sus amigos, el Señor lo bendijo y bendijo a los amigos. Claro, porque cuando uno se pone en contra de un siervo de Dios, sin justificación, uno tiene cierta mano que le cae. Porque el Señor dice, no toquéis a mi siervo, aunque todos nosotros somos siervos de Dios, no solo los pastores. Usted es sierva de Dios, usted es siervo de Dios. Entonces yo no puedo usar una vara y castigarle y maltratarle, porque Dios no me ha llamado a eso. Si Él quiere poner la mano, que la ponga Él. Pero yo lo único que puedo hacer es amarle y enseñarle la palabra para que esa mano no les caiga encima. Entonces, eh, esa iglesia que no perdona, esa iglesia que guarda rencor, porque probablemente eh, el símbolo del aceite es el símbolo del Espíritu Santo, que esas personas que eran prudentes tenían al Espíritu Santo, pero también implica algo que está implícito, pero que no está dicho así a los cuatro vientos. En ello está implícito que ellas compraron aceite, invirtieron. ¿Ah? Y las otras no. A lo mejor prefirieron comprarse un collar, un par de aros, un vestido nuevo para la fiesta y se olvidaron de comprar aceite. Y el aceite era como tener gas licuado hoy día. Uno tiene dos o tres galones. En el caso mío, en mi casa, siempre hay uno lleno, falla uno y al tiro reponemos y compramos el otro. Tenemos como tres balones. Entonces, y eso es ser previsor, porque si usted al medio de preparación de la comida se le acaba el gas y tiene que ir a comprar gas, y es todo un trámite. Pero cuando hay previsión se tiene a la mano. Entonces estas mujeres prudentes, sensatas, tenían aceite. Y el aceite implica también la inversión. El comprar aceite implica la inversión en el reino de Dios. Si usted no invierte en el reino de Dios, está con la vasija, como dicen los chilenos, a medio morir saltando, porque ya le está quedando el conchito, pero cuando usted invierte no solamente dinero, no estoy hablando de eso, cuando usted invierte su vida, tiempo, hermano Jaime aquí invierte tiempo, tiene que andar para allá, para acá, con los niños, entonces él está invirtiendo su vida, y nosotros también estamos invirtiendo nuestra vida en el reino de Dios. Como pastores tenemos que dar el ejemplo, que nos digan de nosotros que somos amarretes, que nos estamos para que nos den plata y para hacernos ricos, para comprar un auto nuevo del año o comprar una casa con piscina. No, yo no estoy para eso. Para mí, el reino de los cielos es primero y todas las recompensas las vamos a recibir allá. Y a lo mejor acá en parte.
porque si la palabra dice que todo lo que sembremos vamos a cosechar. Y aquí en esta vida dice que si alguien diera un vaso de agua a alguien que es del Señor, va a tener esa recompensa por ese vaso de agua. Si alguien recibe un profeta, va a tener recompensa de profeta. Yo siempre he pensado, ¿cómo es esa recompensa? Bueno, que el profeta, si te bendice, se va a cumplir esa palabra porque es profeta de Dios. Recordemos a la viuda de Naín, que ella recibió al profeta, le hizo casa, le hizo cama, lo atendió, le dio que comer. Y cuando se le muere el hijo, ella hace su descargo. Bueno, en su naturaleza ella no era convertida ni llena del Espíritu Santo como nosotros. Entonces ella le dice, ¿por qué sucede esto? Y el profeta va y ora por el niño, se pone sobre él y el niño resucita. Entonces, esa es recompensa del profeta. Milagros, cosas que Dios va a hacer cuando nosotros invertimos en el reino. Pero lo más importante es que esa vasija esté llena para que nosotros estemos preparados para la venida del Señor. Ahora, bueno, o somos las 10 vírgenes o somos la novia. El Señor lo sabe en qué nivel estamos. Hay algunos que están en el nivel 3 de las 5 que se van a quedar. ¿Y quiénes se van a quedar? Aquellos que nunca tuvieron temor de Dios. Es decir, hay reunión, pero hoy día voy a ir a la feria. Sí, hay reunión de oración, pero yo justo tengo que hacer ese día. Que ese día juega Chile, aunque no estaba ahora en el Mundial. Pero, y así, montones de excusas. Con Dios las excusas no sirven. ¿Se acuerdan de cuando Él dice que habló de esa gran cena que hizo un señor y convidó a muchos? Y el siervo del Señor fue y le preguntó a uno, el Señor te invita a su fiesta, y él le dijo, no, que tengo que probar unos bueyes que compré, y fue a otro, no, tengo que ir a un campo que compré, y otro que tengo que hacer esto y esto otro, y al final nadie fue de los invitados. Pero después le dijo al siervo, anda a las plazas, a las calles y trae a los cojos, a los ciegos, a los mendigos, y esos fueron y entraron. Entonces, el Señor, nosotros le recibimos que no éramos dignos, los gentiles no teníamos derecho, pero el Señor abrió las puertas para nosotros y dijimos nosotros, heme aquí, mientras Israel todavía sigue viviendo lejos de Dios, adorando a veces a ídolos paganos, ahora tienen un asunto gay que van a hacer ahí en el lugar de Adma y Seboín. Adma y Seboín, hay el lugar de Sodoma y Gomorra. Como que revive el espíritu inmundo y quiere tomar el control, porque esos espíritus todavía están accionando sobre la tierra. Hay que orar y tener lástima de ellos, porque en realidad son los mismos a veces que crucificaron a Jesús. Y hay un pueblo santo del pueblo de Israel que es el les llaman ellos mesiánicos, cristianos mesiánicos, que es un grupo de cristianos, de judíos que se ha convertido a Cristo. Aunque no son exactamente como lo que nosotros quisiéramos, pero ya recibieron al Mesías, ya recibieron a Cristo. Cuando Cristo se revela, ellos se dan cuenta que Cristo es Dios. Entonces se termina con ese mito de que Jesús es un hombre que es blasfemia que se haga como Dios. Sabemos, cuando Jesús dijo ego, eimi, algo así, yo soy. Entonces, antes de que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Jesús usa el nombre de Jehová, porque Jehová quiere decir yo soy el que soy. Y dice, antes de Abraham, que Abraham fuese, yo soy. Está hablando que él existe desde antes.
Entonces por eso le quisieron matar en el acto cuando dijo eso. Y el Señor se está revelando a los musulmanes ahora. ¿Cuántos testimonios ha visto usted que hay personas que Cristo se les ha revelado como Dios, como el Señor, como el Adonai, el Kyrios, el Yahvé? Qué maravilloso. Entonces, eh, el tener aceite implica invertir en el reino de Dios, estar preocupado del reino de Dios. Aunque no seamos de primera categoría, el Señor lo va a definir Él, porque creo que la iglesia tiene que ser verdaderamente santa, aunque la gracia es abundante, pero yo creo que Dios es selectivo con la iglesia, porque es su esposa. No puede alguien que está con un pie en el mundo y un pie en Dios después pretender, a lo mejor puede pretender ir en el grupo de las 5 vírgenes prudentes. Si yo con que esté dentro nomás, con que dentro para mí es suficiente. ¿Eh? Porque yo no voy a ser un Pedro, un Pablo, ¿no? Que son columnas en el templo de Dios. Pero sí, entrando, gloria a Dios. Porque dice la palabra que muchos procurarán entrar y no podrán. Y esforzados, dice, por entrar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, aunque muchos dicen que la gracia es suficiente y que nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo, pero la palabra es clara y dice, esforzados por entrar en el reino de los cielos, porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quién no puede entrar? Es claro, el que no ha nacido de nuevo. No puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Y eso se lo dejó claro a Nicodemo, Jesús. Entonces alguien que no ha nacido de nuevo, aunque trate de ser religioso, aunque trate de aprender la Biblia, si él no nace de nuevo, no tiene lugar en el reino de Dios, aunque se esfuerce. Yo a veces cuando veo películas de cruzadas, me da una cosa que los católicos en ese tiempo pervirtieron el Evangelio, que se entraba por obra. Es por gracia, pero hay que vivir la santidad, no matar a otros, no ser un reino sanguinario. Y así el Evangelio se cerró en el Islam, porque tienen historia de malas conductas de la que se llamaba posiblemente la iglesia. Asesinos, mentirosos, corruptos. Entonces, pervirtieron el Evangelio, pero el Evangelio no es eso. ¿Cuál es el Evangelio que tenemos nosotros? El Evangelio del amor, del verdadero amor, de la misericordia, el Evangelio de la santidad, el Evangelio de vivir a Cristo dentro de nosotros. Dice que cuando uno se casa tiene que casarse con uno igual o parecido, no necesariamente igual. Pero yo me he dado cuenta que hay los matrimonios que funcionan cuando ambos son, como decir, del mismo nivel espiritual. Yo, por ejemplo, con Patricia, mi esposa, no tengo ningún problema porque ella tiene un alto nivel espiritual. Yo nunca a ella la he visto renegando, nunca la he visto murmurando contra el Señor, nunca la he visto desganada con el Señor. No, siempre su amor ahí con el Señor. Entonces, Jesús quiere una iglesia de nivel también, una iglesia santa. Dice, sin mancha ni arruga. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene que tener doblez, pecado. Las manchas son pecados. Entonces, pero, hermana Mónica me dirá, pero ¿quién no tiene pecado hoy día? Bueno, por la gracia somos lavados, limpiados.
Y eso es de cada día. Recordemos que Jesús le dijo, el que está limpio no necesita bañarse, sino solamente lavarse los pies, ¿se acuerdan? Cuando Pedro le dijo, entonces lávame todo, no, dijo, tú necesitas lavarte los pies, no, porque el pie camina y levanta polvo. Cuando nosotros caminamos hay cosas de este mundo que nos salpican, pero no es que sea de nosotros, sino que nos salpica porque el mundo está lleno de pecados. Por eso que lavarse los pies significa tener comunión con Dios todos los días para que Él perdone nuestros pecados, o nuestras faltas mayormente. Aunque Juan dice, el que ha nacido de nuevo no peca, pero Él está hablando en un sentido de que uno no tiene el hábito ni el deseo de pecar. Porque dice, si alguno tuviera pecado, en el mismo libro, abogado tenemos para con el Padre, que quiere decir que nosotros podemos pecar, pero no somos pecadores. Porque una cosa es ser santos, santos que a veces pecamos, y otra cosa es ser pecadores que vive sumergido en el pecado y que recurre un día a la semana a Dios que le perdone y de nuevo la próxima semana está igual como los católicos, que ellos se confiesan y luego siguen haciendo los mismos pecados. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Señor hace que superemos el pecado. Y Él nos va revelando otros pecados y nos va mostrando otras cosas que tenemos y nos va santificando, nos va lavando cada día. Estas 10 vírgenes en sí representan, uno, la negligencia. La traducción exacta también de esa palabra se las voy a dar. Aquí, por aquí la tenemos. La más abajo. Ya, partamos con el no conozco. La palabra griega es oidá. El verbo oidá significa saber, conocer a fondo, tener conocimiento de algo o alguien, comprender, entender, calar, saber cómo hacer algo, haber aprendido por experiencia, ser capaces o capaz de reconocer, respetar, estimar. Usted no ama a Cristo, hay un versículo el que no ama a Jesús sea anatema, lo dice el apóstol Pablo. Entonces, conocer significa amar a Jesús. Es una de las acepciones de la palabra griega. Prudentes significa fronimos. Fronimos. El adjetivo calificativo fronimos significa inteligente, sagaz, hábil, capaz y prudente o sensata o sensato. Miren las características que tiene ser prudente: hábil, capaz, sagaz, inteligente. Porque dígame que no es inteligente ignorar a Cristo. No es inteligente. Es como esos cortos de, lo- de los coreanos, donde hay alguien que empieza a retar al dueño de la empresa porque viene mal vestido. Resulta que es el dueño de la empresa. Esos cortitos que hacen ahí bueno, usted sabe. Y, y lo hacen de distintas formas y uno sabe que es la misma cuestión que la están haciendo de otra forma. Pero pelearse con el dueño de todo,
¿Ah? Es muy insensato. ¿Ah? Prefiere ser amigo de Satanás que de Cristo. ¿Ah? Insensatez. ¿Ah? Aunque nosotros no somos amigos por interés, somos amigos de Jesús porque lo amamos. Pero por eso somos prudentes, sensatos, inteligentes y también sagaces. Porque dígame que no es sagaz, dice, que alguien sepa que alguien es demasiado grande para pelear con él. Aunque uno sea así como, aquí te las traigo, Peter, y si ve uno de 2 metros, aquí te las traigo, Peter. Me hago para el lado, me quedo con mi enojo, ¿no? No me conviene. Insensata, significado. La palabra moros, de ahí viene la palabra moros y cristiano. Moros, el adjetivo significa lento. ¿Usted conoce personas lentas? Han llegado a Chile muchas personas lentas. Yo conocí a una niña que era de un país aquí del norte, antes de llegar ahí, arribita de Colombia, por ahí, para no decir el país. Y atendían el negocio. ¿Qué necesita? Quiero esto, ya, y lo buscaba, ya, y llegaba. Ya, muchas gracias. ¿Cuánto es? Ya. Mientras que la vendedora chilena, ya, listo, ya, ya. Joven, ¿qué necesita? Ya, 1 kilo de pan. ¿Cuántas marraquetas? ¿Cuántas ayudas? Ya, ya. ¿Cuántos? 1.000 pesos, ya. Ahí están los 1.000 pesos. Ya, ya. Pagaba, rápido. Pero esta gestión lento. Hay unos re lentos que atienden en la bomba de benzina. Se dedican a conversar, son morenitos. Y ahí el chileno, ya, pues rápido. Los chilenos somos rápidos. No, ahí le arman conversa, le limpian el vidrio al que está delante. Bueno, el hermano Jaime, siempre que me toca ir con él, cuando carga encina, ya me tocó este. Son re buenas personas, saludan muy bien, pero son lentos. También significa eh, perezoso, de la familia Pérez y de la familia Oso. Perezoso, porque estas vírgenes imprudentes eran perezosas. ¿Ah? Como que la chilena ahí tenía, ya me voy a poner racista, tenía la vasija llena y ella, no, si ella me va a convidar, y resulta que cuando llegó la hora de convidar, la que tenía llena su vasija no le convidó, le falló su cálculo. ¿Ah? Es como cuando dicen, no, si mi amiga tiene un vestido, me lo va a prestar y resulta que justo ese día ella ocupa el vestido y se quedó sin vestido. En Chile se da mucho eso. Por eso dice el dicho que prestar ropa. Es decir, cuando uno apaña a alguien, le presta ropa. Es decir, cuando defiende a alguien que ni siquiera a veces se lo merece y alguien lo defiende, es prestarle ropa para los que no conocen los dichos chilenos. La hermana Freisa ya se lo sabe. Necio. Necio quiere decir que no la piensa bien, que no, como que no, le faltan dos, dos tablas para el puente, como se dice. ¿Eh? Insensato, que no tiene sensatez. Aburrido. Claro, porque a lo mejor ellas se aburrieron. Digo, no, si el novio va a llegar a las 8, ay, con este aceite me alcanza. Resulta que no. Llegaron las 9, llegaron las 10, llegaron las 11, llegaron las 12 y cuando llegaron las 12 ya no tenían aceite. Cabeza dura. ¿Cuántos hay que le hemos explicado con manzanita del Evangelio?
y son cabezaduras, no quieren entender, están hasta el cuello, se están ahogando y no quieren entender, son cabezaduras. Siguen con la de ellos, ¿no? Porfiado, flojo. Entonces, ¿por qué? Porque no trabajaron para tener aceite en las lámparas. Es como andar con la tarjeta VIP no cargada y justo ese fin de semana tiene que salir y están cerradas todas las ventas de boletos, solamente hay algunas. A mí me pasó una vez, llegué del sur y mi tarjeta VIP tenía para un viaje. Yo tenía que hacer 2 viajes. En ese tiempo uno tenía que ocupar para un viaje una cantidad y después otro, no como ahora que uno le suman y paga 20 pesos por el siguiente viaje. Pero yo ahí, primera vez que me subo al Transantiago a la mala, porque dije tengo para un pasaje, porque estaban cerradas las boleterías. No es porque yo quisiera. Entonces subí y en la próxima puse la tarjeta. Pero bueno, soy pecador, soy ser humano, ¿eh? Pero no evada, los cristianos no evaden, es pecado evadir, tiene que ser por fuerza mayor. Y no basta que le pida permiso al señor del bus, porque él le va a decir que sí, porque ya el sistema ahora es distinto. A él no le exigen cortar de boleto. Entonces, no evada. Y el señor Boric no evada. Pasó por debajo. ¿Qué muestra eso? Que no tienen valores, no entienden el significado. Después la ministra que puso, ahí tenía que vérselas con toda esa evasión de más del 50%. Una vez el pastor Marco, que era chofer del Transantiago, dice que había una iglesia, que media iglesia se le subía por atrás y no pagaba. Cuando salían del culto y le tocaba pasar a él. No evadan. Tiene que ser por fuerza mayor. ¿Ah? ¿Cuándo es fuerza mayor? En el caso de David, cuando tuvo que comer de los panes de la proposición, que no le era lícito comer, no hay que esté sacando argumentos bíblicos, pero dice que el sacerdote le dio de los panes de la proposición. Creo que eran 10 panes o 12 panes, y eran así de grandes, de 4 kilos cada uno. Y David comió ese pan que no era lícito. Y Jesús hace esa mención para aquellos que son esclavos de la ley, ¿no? Yo una vez estaba sin plata también, y en ese tiempo uno se podía subir y el chofer le decía, pasen, no, porque el chofer era el que mandaba en ese tiempo, de las micros amarillas. Así que tuve que subir, ¿no? Por 100 pesitos. ¿Ah? 100 pesitos. Cabeza dura, porfiado, flojo. ¿Cuántos porfiados hay que todavía están ahí? ¿Ah? ¿Cuánto se le predicó el sello? El sello porfiado. Ahora creo que está por ahí, confinado por ahí. ¿Ah? Y el tío le predicaba y le hablaba, y yo le predicaba, le hablaba, y que no hizo caso. Y algunos se humillan y lloran, pero no, porfiados, siguen ahí en el pecado. No quieren salir, esos se van a quedar. Si usted está en la misma condición, hermano, no le sirve que usted pegue unos cuantos llantos y siga en el pecado. Eso no sirve. El verdadero arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de corazón, y si usted no puede, usted tiene que invocar la gracia del Señor sobre su vida. Como un hermano que le era esclavo del trago, era alcohólico, y él se había convertido a Cristo y no podía dejar el alcohol. Esto yo lo escuché de la misma persona del testimonio. Y dice que él fue a un puente alto que había, y se fue a matar. Y era de esos puentes que tenían eh,
tablones de madera y unas barandas de madera. Y había tierra, polvo de tierra ahí, en las orillas del puente. Y él cuando se va a tirar, dice que agarra un puñado de ese polvillo de arena, polvo, piedrilla, y se lo echa a la boca. Y dice, como que dice, boca cochina, querís, mugre, aquí tiene. Y dice eso. Dice que no se mató, después fue, y desde ese día el Señor lo liberó totalmente del alcohol. No digo que usted haga lo mismo, pero a veces hay que ser extremo para dejar aquellas cosas. Y Dios te va a recibir, porque Él tiene poder, tiene autoridad. Pero si sigues así, te vas a quedar. Y si yo también soy mediocre, también me voy a quedar. Porfiado, flojo, porque cuesta servir a Dios. A Dios no se le puede servir con flojera. Que el día llovió, que está lloviendo, no voy a ir a la iglesia. Que trabajé hasta muy tarde, estoy cansado, mañana voy a descansar. No, el hermano Jaime el domingo pasado andaba por aquí, había perdido permiso para faltar porque andaba con resfrío, un resfrío fuerte que le dolía la cabeza. Es difícil que él se deje vencer por un resfrío, pero de haber estado totalmente congestionado. Pero el pan que nos donaron para los niños no había quien lo fuera a buscar y tuvo que levantarse. Yo le dije, hermano, ¿qué está haciendo aquí? Yo sabía que, no, si vengo por ahora por el pan a dejarlo y me voy, no, ya vaya, tranquilo, hermano. ¿Eh? Pero hay algunos que se rinden, son más fáciles, algunos no deberían ser mujeres porque son muy fáciles de decir sí a Satanás con todas sus cosas. ¿No? Y el consejo de la palabra, huye de las pasiones juveniles, para los jóvenes, huye. Y si no podéis estar, mantenerte en abstención sexual, cásate. Bueno, que después que te cases vas a saber lo que es bueno ahí, porque si alguien no está dispuesto a morir a lo propio, porque uno no debe casarse por necesidad propia, porque ese no va a ser capaz de servir. Cuando uno se casa, hay un catálogo que yo leí, que tiene que estar dispuesto a esto, a esto, a esto, y si no estás dispuesto a eso, mejor no te cases. Por ejemplo, que en algunos momentos lo malo, porque a veces las mujeres tienen razón. Ya, tú con tus amigos, ya vas a salir con tus amigos. Y después llega borracho acá, llega pateando la perra, el gato, y todos se esconden los hijos porque tienen miedo. Entonces, y a otros hay que seguir orando, ¿no? Yo estoy orando por un Oscar que conozco, pero él es buen padre, buen esposo, lo único que le falta es entregarse a Cristo, que no sea porfiado. Que hay una raza que son porfiados. Por eso los del norte nunca pudieron pasar del río Biobío para allá. Nunca pudieron. Había un reino, había ¿cómo decir? Un imperio, el imperio inca. Nunca pudo pasar. Bueno, gloria a Dios porque si somos porfiados, también podemos ser porfiados para Dios, para no dejarnos de vencer y no tener esa valentía, ese coraje para servir a Dios. Y para Dios hay que ser porfiado, para servir a Dios hay que ser porfiado. No rendirse, no servir por los panes y los peces, no servir porque Dios me bendice y me ayuda, sino también servir cuando las cosas no van bien. Como decía la palabra, aunque las vides no haya fruto, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Bueno, dice que se oye un tumulto, bueno, un grupo de gente que viene
de una casa a otra. Cuando venga el Señor, cuando venga el arrebatamiento, va a haber un clamor, va a haber un tumulto. Imagínense los aviones cayendo, porque el piloto del avión, el Señor lo arrebató. O autos que van a 100 kilómetros por hora y en ese momento son arrebatados la familia que va dentro de ese auto. Entonces habrá un alboroto, un tumulto, incendios, choques, desapariciones, gente buscando a sus familiares. Aquellos porfiados, ahí sabrán que era verdad lo que nosotros predicamos. ¿Cómo andamos la hora? Ya estamos pasados 15 minutos, aunque empecé un poco más tarde el día. Pero que Dios le ayude, que Dios nos ayude a nosotros a ser más responsables con Dios. Y aunque sea poco lo que hacemos, pero hagámoslo de corazón. Aunque sea poco, porque a veces Dios no te mide por la gran cantidad de cosas, sino a veces por lo poco. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. A veces Dios nos pide que tengamos 50.000 niños, 10.000 niños, no nos pide, pero con los que tenemos acá, y por eso ser fieles a Dios con ellos, y que ellos lleguen al reino de los cielos a causa de nuestro trabajo, eso es suficiente. Y yo a veces no puedo salvar a todos los niños de Chile, pero si salvo a 10, en el sentido práctico, no soy yo el que salvo, es Cristo el que salva. Pero si yo pongo a 10 niños, que ellos reciban a Cristo, como la hermana Mónica le hizo hacer confesión de fe en Cristo el domingo pasado, eso es lo importante. ¿Ah? Y Dios, como tú estás trabajando para Él, por misericordia, por amor a ti, va a salvar a los tuyos. Al Óscar hoy, a los hijos, a la Yambina, ella puede ser salva por su propio creer, pero también está cubierta por la fe de su madre. Aunque los menores de 20 años, cuando salieron de Egipto y los padres pecaron, los menores de 20 años no tuvieron culpa, y esos menores de 20 años fueron los que entraron a la tierra de Canaán después de 40 años. Pero la gracia fue para los menores de 20 años. A lo mejor ahora los niños maduran antes porque son más vivos ahora. A lo mejor en 20 años es la edad de acá de un cabro de 13 a 14 años de este tiempo, conforme a la madurez. Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros. Trabajemos para Cristo mientras... No me acuerdo qué más dice. Trabajar y orar en la viña del Señor. Es decir, trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Esos eran los himnos que cantábamos antes. Bueno, que Dios les bendiga. Vamos ahora. Padre nuestro, te pido que tú nos hagas responsables, que tú nos hagas seres que seamos capaces de ser prudentes, de trabajar por tu obra, de estar preparados para el día de tu venida. Bendícenos, Padre, que podamos estar con aceite en nuestras lámparas. Tú conoces nuestro corazón, que no haya doblez, que no haya mentira, que no haya pecado en nosotros. Bendícenos, Papito amado, y bendice a todos los que puedan escuchar esta palabra. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comparta esta palabra, bendiga a su prójimo.